Hola, ¿cómo están? Ojalá que muy bien. Muchas gracias por entrar a escuchar otra de mis peroratas. Es curioso cómo tienes el guión preparado en tu cabeza de estas cosas, pero empiezas a grabar y todo se pone en blanco. Y es que creo que vamos a intentar a ver si de este lado estamos un poco más cómodos, ya que voy a hablar de un libro complicado. ¿Por qué complicado? Porque una es un clásico de la literatura universal, o al menos de los llamados clásicos de la literatura universal. Y dos, porque pese a que es pequeñito, es breve, relativamente breve. Son 179 páginas en esta edición de publicada por otra línea de RBA. Voy a ponerla por aquí en alguna parte, ya que, como sabe, pues si lo muestro es cámara frontal y se va a ver al revés. No sé voltearlo en el espejo, y la cámara de atrás tengo dificultades para grabar con ella también, más que las habituales, así que por lo pronto optaremos por grabarse. A diferencia de otros clásicos que me han tocado leer, en los que sí, el saber el contexto histórico de la obra enriquece mucho la lectura, como historia el texto se mantiene solo. No me parece tan necesario sí estar viendo el trasfondo, pero en este caso sí, ya que es no ficción. Comencemos por el hecho de que Una habitación propia es un ensayo escrito por Virginia Woolf, publicado por primera vez el 24 de octubre de 1929. Este ensayo está basado en una serie de conferencias que la autora desarrolló en octubre de 1928. En este caso como tal no voy a hablar de lo que me gustó y lo que no me gustó, ya que es, como comenté, es un libro que me pareció complejo, sino más bien voy a mencionar, ayuda de mi acordeón, lo que resalto de la obra y aquellas cosas o puntos en los que yo no estoy tan de acuerdo. Como es costumbre, voy a poner en alguna parte, si no se ven bien las letras, van a estar en la cajita de descripción los minutos de los puntos que voy a tocar en esta reseña. Ok, comencemos con lo que resalto de Una habitación propia de Virginia Woolf. Como tal, la concepción de este libro me parece sumamente interesante, ya que una vez se le hizo la petición a la autora de hablar acerca de las mujeres en literatura. Como ella bien dice, pudo haber simplemente hecho un repaso acerca de las obras más importantes, tocando a las que ya conocemos, Jane Austen, Charlotte Bronte o alguna de las otras hermanas Bronte. Ella comienza haciendo este hecho de, más bien, les voy a mostrar que les voy a contar. Y así comienza su historia. Crea un personaje y lo establece en un punto no determinado, haciendo referencia evidente a una de las dos grandes universidades. En este caso ella, para no mencionar alguna en específico, crea a Oxbridge. Cambridge, Oxford, Oxbridge. Sí, algo así. Perdonen mi pronunciación, saben que soy terrible en el inglés y en el chino y en el japonés y en el español. Bueno, volviendo. Y entonces, ante las alumnas que la están escuchando, ella hace el ejercicio de crear la propia historia de cómo estuvo pensando la manera de abordar este tema ante el público que en ese momento tenía delante. Me explico. Ella plantea que una vez se le hizo la propuesta de hablar acerca de mujeres y literatura, tuvo que concebir la idea de cómo hablar acerca de mujeres y literatura. Entonces se fue a Oxbridge y, sentada a la orilla del lago, en el pasto, habla de la concepción de una idea como tal. Es como cuando estás pescando y el pececillo muerde el anzuelo, la idea viene y tienes que sacarla de allí. Contextualiza su alrededor incluso con uno de los alumnos en una barca que ve que se va. Y allí, no voy a decir como tal denuncia, pero sí hace evidente las dificultades que todavía en ese momento las mujeres tenían para incluso acceder a espacios de educación. Porque la ven allí, le llaman la atención, no puede estar allí. ¿Cómo que no puedo estar allí? No, no puede. Ah, sí, recuerdo que no puedo estar aquí, entonces va y se retira. Intentando buscar información, piensa en acceder a la que está disponible en los libros de la biblioteca de la universidad. Entonces
Virginia Woolf, o el personaje que crea para demostrar su punto, se encamina a la biblioteca y allí no le permiten entrar, porque las mujeres no pueden simplemente entrar allí, necesitan ir acompañadas o con una carta, algo así entendí. Allí ya comienzas a entender lo indignante y lo complicado que eran las cosas, a pesar de que ya se les había concedido el voto debido al movimiento sufragista, todavía estaban este tipo de dificultades. Es a partir de aquí que el libro comenzó a despertar en mis sentimientos como de frustración, coraje, enojo, al ver esta exclusión de las mujeres en las universidades, por ejemplo. Más adelante, cuando decide ir a documentarse al museo, en este caso, comienza a hacer un repaso de la mujer en la literatura y se da cuenta de que la mujer no forma parte de la literatura, sino como objeto de. Incluso existen libros y ensayos con el planteamiento de por qué la mujer es menos inteligente. De verdad, la indignación comienza a crecer mientras vas avanzando en el libro, pero no tanto por el libro, sino por la evidencia o el señalamiento que hace Virginia Woolf de cómo la mujer no forma parte tal cual, sino es un objeto de estudio, es un objeto de observación, es un objeto para escribir libros. Hay libros y libros acerca de mujeres escritos por hombres, por cómo el hombre ve a la mujer. Y unos así, tal cual, porque la mujer es menos inteligente, porque la mujer es menos capaz. Avanzando en esta búsqueda, adelantándose a esta época en la que menciona la mujer es un objeto de estudio, un objeto del cual se habla, pero no forma parte de la escritura como tal. Incluso hace la mención de que es curioso como aquí muchas veces me mencionas a la mujer como un ser extraordinario, pero en el contexto histórico lo tratas como un ser inferior. En el texto, en base a esto que va encontrando, comienza a desarrollar diálogos acerca de cómo las dificultades de las mujeres impiden que éstas puedan estudiar, ejercer, crear arte, entrar en el mundo de las ciencias, como un sexo económicamente es más poderoso que el otro, como las mujeres son pobres. Y empieza a hacer un diálogo acerca de lo que considera en base a lo que estudia. Tiene referencia de muchas autoras, muchos autores, y todo este diálogo, toda esta investigación, toda esta travesía que tuvo que recorrer para poder desarrollar este tema de la mujer y la literatura, lo hace creando ella misma literatura, lo cual, insisto, me parece genial, algo muy señalable en este texto. Sin embargo, dentro de estos planteamientos hubo otros que no me tuvieron del todo de acuerdo y que los voy a compartir a continuación. Anoté las páginas y me voy a tomar el atrevimiento de leerlo tal cual, a ver si esto ayuda a ejemplificar lo que intento decir, porque ya saben, con esto de que me trabo y hablo y a veces no se me entiende, si lo leemos tal cual, tal vez lo explique mejor. Como punto, bueno, ya mencioné que Virginia Woolf menciona las dificultades que tenían las mujeres para poder crear literatura. El libro tal cual menciona una habitación propia, la importancia de que una mujer tenga un espacio propio para crear, porque si lo hace en la sala, pues va a estar lleno de interrupciones, y la importancia de que las mujeres sean económicamente solventes, que tengan dinero. Ella lo dice, cómo las mujeres pueden ser capaces de crear literatura si están ocupadas con otras cargas que se les asignan por el hecho de ser mujeres. Sin embargo, y vamos a centrarnos en este momento en la premisa de por qué las mujeres son pobres y los hombres son ricos, porque un sexo es más rico que el otro. Dentro de su día a día, porque también lo cuenta, el día a día de ella o de su personaje, se da cuenta de que hay un montón de universidades para hombres, pero hay pocos espacios para que las mujeres estudien, ¿no? Hay universidades para las mujeres. Y entonces lanza la siguiente pregunta.
Al pensar en los años de trabajo que necesitaron todas esas mujeres para juntar 2.000 libras y considerando el gran esfuerzo que hicieron para reunir 30.000, nos indignó la reprensible pobreza de nuestro sexo. ¿Qué habían estado haciendo nuestras madres para no tener nada que legarnos? ¿Empolvarse la nariz? ¿Mirar escaparates? ¿Lucirse al sol en Montecarlo? Había algunas fotografías sobre la repisa de la chimenea. La madre de Mary, si es que ese era su retrato, tal vez fuera una holgazana en su tiempo libre. Tuvo 13 hijos de un ministro de iglesia. Pero, de ser así, esa vida alegre y disipada le había dejado escaso rastro de sus placeres en el rostro. Si se hubiera dedicado a los negocios, si se hubiera convertido en fabricante de seda industrial o en un potentado de la bolsa, si hubiera legado 200 o 300.000 libras a Ferham, lo voy a escribir aquí porque no sé pronunciarlo, esa noche habríamos podido estar sentadas charlando tranquilamente sobre arqueología, botánica, antropología, física, la naturaleza del átomo, matemáticas, astronomía, relatividad, geografía. Ok. Cuando yo leí esto, lo primero que pensé fue, perdonen la simpleza de mi pensamiento, así soy. O sea, Virginia Woolf nos está diciendo que qué cool ser una nepo baby en el que tus padres ricos te hereden cosas para que tú no te preocupes por existir y más bien por desarrollar el intelecto. Sí, bueno, ese es el sueño, pero no puedes culpar a las mujeres, a la madre de Mary, por ejemplo, que tuvo 13 hijos, por intentar sobrevivir en un contexto con un sistema que la sobrepasa. No puedes culpar a la persona por intentar sobrevivir dentro de un sistema contra el cual no puedes luchar sola. ¿Por qué las mujeres solo se casaban para tener hijos? No porque fueran holgazanas, sino porque incluso ella más adelante lo menciona. No tenían el derecho ni siquiera de tener un patrimonio propio. Menciona a Jane Austen, por ejemplo. En Jane Austen está el hecho de que son todas hermanas, pero ninguna tiene el derecho de heredar porque es mujer, son mujeres. El único que puede heredar es el primo. Por el hecho simplemente de ser mujeres. No podían poseer dinero porque eran mujeres. Ella misma lo menciona y es una de las dificultades que señala. Sin embargo, pasamos las páginas. Entonces yo ahí estaba ok, si lo entiendes. No es que sea culpa de ellas, sino que están bajo un sistema opresivo que no se los permite, que se los dificulta. Porque ella más adelante, en las siguientes hojas, lo dice, ¿no? Ellas no tenían derecho ni siquiera a heredar nada. Sin embargo, menciona, en cualquier caso, tanto si la culpa la tenía la anciana que miraba al spaniel, o sea, la señora madre de Mary, que en la foto aparece con un perrito, por eso ella, como si no cabía duda alguna de que por una razón u otra nuestras madres habían descuidado gravemente sus asuntos. Aquí lo menciono, o sea, no soy creyente de que no puedes culpar al individuo por hacer lo que puede con lo que tiene en ese momento. El sistema en el que estaban estas mujeres es el que tienes que señalar, no a las mujeres como tal, ¿sí? No a tu mamá por no dejarte una fortuna. Curiosamente, curiosamente, Virginia Woolf sí tuvo una tía, ella lo dice en este libro más adelante, aquí lo menciona, ella sí tiene una tía que al fallecer le dejó una pensión. Igual quiero creer que se refería más a aquellas mujeres que estaban en una posición socioeconómica elevada, que pudieron haberlo hecho, sin embargo no lo hicieron. Quiero creer que se refiere a eso. Pero bueno, pasemos al siguiente punto. Pusieron como título del libro Una habitación propia. Y aquí también va mi propia responsabilidad como lectora. Yo creí que iba a hablar acerca de la importancia de que las mujeres escriban. Y en la habitación propia pensé que iba a ser algo más conceptual. Sin embargo, ella sí se refiere a un espacio físico. Que las mujeres tengan dinero y una habitación propia es importante y es algo que ella señala.
varias ocasiones. Sin embargo, no diría que es lo más importante del libro como para que se llame así. O sea, habla más acerca del dinero que de la habitación propia como tal. Ahora, el tener un espacio propio para poder crear es muy importante, pero hay estratos socioeconómicos en los que igual vives en la casita o el departamento en el que tienes, son solo 2 habitaciones, no puedes tener una propia. Pero no por eso vas a dejar de crear, no por eso vas a dejar de hacerlo. De nuevo, quiero creer que se refería al hecho de que cuando las mujeres no tienen una habitación propia, no se le respetan sus tiempos. Por ejemplo, si eres mamá o eres cuidadora primaria y dices, este tiempo es para mí, y estás en la sala, igual no te van a respetar ese tiempo y te van a seguir pidiendo cosas, te van a seguir llamando para que atiendas otras, no se respetan tu tiempo. Por eso habla de tener un espacio propio, la importancia de tener un espacio propio que te permita crear y no se te esté interrumpiendo. Pero sin embargo, no puedes depender de eso. Tienes que hallar tus momentos, al igual que para leer, hay personas que están muy ocupadas en el día y aún así leen mucho porque buscan esos momentos y los hacen suyos. Pues aquí también, y habla de también comunicación con las personas que te rodean. Este momento, este es mi espacio, por favor, no molestar, ¿ok? Pero sí, el espacio físico sí es importante, pero si nos limitamos a solo voy a escribir en este espacio físico, muchas cosas no serían escritas. Hay personas que se van a los parques, hay personas que se van a las cafeterías, por ejemplo, y hay ruido alrededor, pero eso no les impide escribir. Pero bueno, igual sobrepienso mucho. Ahora sí, pasemos al siguiente punto. La autora comienza o toca el tema de que existe una mente masculina y que existe una mente femenina. Y solo cuando una mente es andrógina es cuando puede escribir verdadera literatura. Ella pone: me puse a dibujar como pude un plano del alma según el cual cada uno de nosotros está presidido por 2 poderes, uno masculino y otro femenino, y en el hombre predomina el hombre y en el de la mujer predomina la mujer. El estado normal y cómodo es aquel en el que ambos conviven en armonía y cooperan en el plano espiritual. En los hombres también fusionan la parte femenina del cerebro, del mismo modo que las mujeres tienen que tratar con el hombre que hay en ellas. Tal vez a esto se refería Coleridge cuando dijo que las grandes mentes eran andróginas. Es cuando se produce esta unión, cuando la mente se fertiliza por completo y emplea todas sus facultades, quizá una mente puramente masculina no puede crear, como tampoco una puramente femenina razone. Bien. Si el hombre piensa como hombre, no puede crear. Si la mujer piensa como mujer, no puede crear. Solo las mentes andróginas pueden crear verdadera literatura. Eso fue lo que yo entendí. Igual, si alguien entendió otra cosa, adelante en la cajita de los comentarios lo pueden dejar. Sí y no. En cuanto a la literatura, ok, ¿por qué sí pero no? Más adelante, cuando dice que incita a las personas que sigan escribiendo, lo hace porque cuando lee a hombres dice, veo una silueta, pero es cuando en el texto están describiendo una mujer a lo lejos, dice, veo una silueta, pero está carente de huesos, no tiene trasfondo. Quiero creer que se refiere a eso. Y es algo que todavía vemos en los textos. Hay textos escritos por hombres que cuando describen a una mujer dices, se ve que lo escribió un hombre hetero, para acabarlo. Las mujeres están allí única y exclusivamente para servir como objeto de algo. Yo en uno de mis wrap-ups, en las peores lecturas del año pasado mencioné esto.
El libro habla de dos hombres y meten a una mujer única y exclusivamente como pretexto para meterle escena de sexo heterosexual. Ocurre la escena, páginas más adelante, sin que ella intervenga nada, desaparece. Y así vemos muchas veces. Está esta teoría de la mujer en la nevera, como la mujer, existe una mujer que le pasan cosas horribles única y exclusivamente para que sea motivo del hombre seguir adelante, ¿no? O sea, se ve, sigue pasando. Quiero creer que eso se sirve, por eso digo sí, sí pasa. Cuando los hombres escriben mujeres, hombres cis-heteros suelen escribir mujeres, se nota. Y cuando ves un texto escrito por mujeres, se ve la diferencia. Por eso yo decía, yo quiero que ustedes escriban, porque ya me cansé de que algo me falta. Leer mujeres escritas por hombres y ver que algo me falta. No porque, pues bueno, yo lo leí más literal, pero quiero creer que va en ese aspecto, ¿no? Como las demografías femeninas, el shoujo, por ejemplo, Yosei, tratan acerca de mujeres desarrollándose en otros aspectos, siendo felices, luchando por cosas, y cómo estas demografías son ninguneadas. Incluso hace poquito, no suelo ser muy activa en redes sociales, pero en Twitter, no lo voy a decir X, porque X es X, ¿no? En Twitter salió el hilo de que alguien hizo un comentario respecto a esto de cómo el autor mangaka de Naruto no sexualizaba a sus personajes femeninos. Y alguien le respondió, sí, no lo hace, pero igual son planas, no tienen trasfondo, no tienen 3 dimensiones, ¿no? Y él defendiendo a Kishimoto, dice, es que no es posible que una mujer escriba o desarrolle personajes masculinos y un hombre desarrolle personajes femeninos, cuando sí hay. Y ahí le comenzaron a enlistar muchísimos ejemplos. Personalmente, muchos de mis shonens donde el protagonista es un joven, están escritos por mujeres. Tsubasa Chronicle, Aún no Exorcist, The Gray Man, Full Metal Alchemist, son escritos por mujeres. El último punto. Y creo que fue lo que menos me gustó de este libro. O sea, yo a la fecha no le encuentro justificación. A diferencia de otras en las que me hice mis maromas mentales para decir, bueno, puso esto, tal vez hacía referencia a esto que sigue pasando. A este no. En su búsqueda por información, revisando los libros, lo hace de manera histórica y lo relata. Por fin llega la parte en la que hay libros de mujeres escritos por mujeres. Sin embargo, menciona que estos libros estaban llenos de ira y que este pensamiento lleno de ira contamina a la obra. Y solo una mente que está despejada de esto es la que puede crear verdaderas obras de arte. Ay, se cayó. Pero sí podría esperarse que, avanzada la época, alguna dama de alcurnia aprovechara su libertad y comodidad relativas para publicar algo con su nombre y se arriesgara a que la tomaran por un monstruo. Los hombres, naturalmente, no son snobs, continué, evitando el feminismo recalcitrante de la señora Rebecca West, pero suelen acoger con simpatía los esfuerzos poéticos de una condesa. Es lógico pensar que una dama con título nobiliario recibiría bastante más apoyo del que habría cosechado una desconocida Jane Austen o una señorita Bronte en aquella época. Pero también sería lógico descubrir que perturbaban su mente emociones extrañas, como el miedo y el odio, y que sus poemas mostraban vestigios de esa perturbación. Por ejemplo, aquí tenemos a Lady Winchilsea. Pensé bajando su volumen de poemas. Nació en 1661, era noble por nacimiento y por matrimonio, no tuvo hijos, escribió poesía, y basta con abrir el libro para verla bullendo de indignación por la posición de las mujeres. Y cita el poema.
¿Cómo nos hemos perdido? Perdidas por reglas falsas, necias por educación más que por naturaleza, privadas de todos los progresos de la mente. Se espera de nosotras que seamos insulsas y a ello se nos destina. Y si una destaca sobre las demás, con afable imaginación y por la ambición empujada, la facción opositora prevalece y la esperanza de medrar nunca supera el miedo. Es evidente que su mente no había consumido todo obstáculo ni se había puesto incandescente. Y aquí yo lo tomo con que habla de una literatura correcta. Literatura correcta es aquella que no denuncia, no tiene ira, no tiene odio. Y eso me parece, no sé, no va conmigo. Escribir es un arte, es un arte. Y así, y es un medio de expresar lo que tenemos dentro, así como lo hace en la pintura. En la pintura vemos obras en las que se expresa y se refleja furia y está bien. Es una manera de canalizarlo. Pero según Virginia Woolf, esa no vale. Esa no, porque está contaminado. Y eso me molesta mucho. Me molesta mucho porque no puedes decir que denunciar desde su posición privilegiada algo que estabas criticando antes. Porque estas mujeres no hicieron nada. Bueno, empiezan estas mujeres a hacer algo, pero no, eso no es correcto. Jane Austen sí. Jane Austen es correcto porque ella no se vio contaminada por esto. Shakespeare, uy, Virginia Woolf ama Shakespeare. Shakespeare es andrógino. Shakespeare esto. Imagínense que en lugar de Shakespeare hubiera habido una hermana, porque se inventa la historia también de una hermana de Shakespeare. Que hubiera pasado lo mismo, pero no lo mismo porque es mujer. O sea, comienzan a crear literatura, pero no es literatura correcta, no la es. De verdad fue un vaivén de emociones, de frustración y coraje con este libro. Primero, por cómo las trataban todavía, y segundo, por cómo Virginia Woolf hace estos comentarios. Escriban. ¿Están molestas? Escriban. Denuncien, escriban. No piensen en que una mente enojada contamina un texto. Libérenlo. Es terapéutico. Las terapias lo dicen, en las terapias te lo dicen, escriba. Se siente enojado, escriba. Adelante. Si va a salir una obra de arte o no, eso no importa. Hay que escribir. Yo a este libro le voy a poner 4 estrellas. Y ya vamos a cerrar. Ya. Vamos a cerrar la conclusión. Yo a este libro le voy a poner 4 estrellas, pero le bajé. Le bajé nota. Porque en la página, ahora sí, 176. O sea, tiene 179 y en la 176 me enojé y le bajé media estrellita. O una estrella, ya no sé. Está hablando, ya, cierra el texto, dice, ya vamos a olvidarnos de este personaje, vamos a olvidar de Oxbridge. Y volvamos, les hablo a ustedes, quiero que escriban, quiero que hagan esto. Pero, suelta después esto. ¿Cómo puedo seguir animándolas a emprender el trabajo de la vida? Jóvenes, os diría, y atended. Pues la peroración está empezando. Sois, en mi opinión, vergonzosamente ignorantes. Nunca habéis descubierto nada con un ápice de importancia. No habéis sacudido imperios, ni habéis llevado ejércitos a la batalla. Las obras de Shakespeare no son vuestras, y nunca habéis introducido a una raza bárbara en las bondades de la civilización. ¿Qué excusa tenéis? Está muy bien que digáis, señalando las calles y las plazas y los bosques del mundo, atestados de habitantes negros y blancos y de color café, todos metidos de lleno en el tráfico, en sus empresas, en hacer el amor. Hemos tenido otros quehaceres. Sin nuestro trabajo, esos mares no habrían sido surcados y esas tierras fértiles serían ahora desiertos. Hemos dado a luz, criado, lavado y enseñado, quizá hasta la edad de 6 o 7 años, a los 1.723 millones de seres humanos que, según las estadísticas, existen en el momento presente. Eso, aún concediendo que algunas contaron con ayuda y lleva su tiempo. O sea, lo que hicieron no vale. Ustedes no conquistaron. Quiero creer que aquí, o sea, de verdad, me tengo que hacer marometas mentales para justificar esto. Quiero creer que se refería al hecho de que vayan, vivan.
No se queden solo adentro. Si tú te quieres quedar adentro y es lo que tú quieres, hazlo. Si tú quieres ser ama de casa, porque eso te hace feliz, hazlo. Pero no lo hagas porque es obligación tuya ya que eres mujer, ¿sí? Las cosas se hacen porque uno las quiere, no porque se ve obligado a ello porque nació con determinados genitales. Ok, tengo estos que subrayan. Ella lo menciona. Debéis seguir engendrando hijos, por supuesto, pero dicen 2 o 3 cada una, no 10 o 15, o 12, 10 o 12, 10 o 12. Sí, era porque querían. ¿Sabían que existen mujeres que usan anticonceptivos a escondidas porque si no pueden sufrir violencia doméstica? Si se los hallan, los golpean. Ok. Fueron estas cosas las que me enojaron. El contexto y este tipo de pensamientos con los que ya mencioné no estoy de acuerdo. Pero bueno, en conclusión, un libro breve, muy intenso, para desmenuzar, leerse con calma y incluso si hay clases acerca de esto, leerlo con clase. Ella misma dice, si no están de acuerdo, menciónenlo, no tienen que estar de acuerdo, piensen críticamente, yo lo estoy haciendo y le estoy diciendo, señora, que hay puntos en los que no estoy de acuerdo con usted. Hace mucho que no leía un clásico. Terminaba un clásico porque estoy leyendo otro, pero terminaba y me sentí así de enojada. ¿Ya leyeron Virginia Woolf? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No están de acuerdo conmigo? Por favor, denme saber. Ya se me hizo tarde. Así que, por lo pronto, hoy me despido, esperando vernos por otra vez.